Y delegado, Plumón, acá Rita Cisneros, les hemos dado la tarea. Muy bien, gracias. Miren, hemos visto lo que corresponde a la función gastrointestinal. Es automático esto. A ver. Nos quedamos ahí. ¿Qué hemos visto en la función gastrointestinal? Hemos visto que hay un marcapaso. ¿Cómo se llama el marcapaso? Las células intersticiales de Cajal. ¿Tiene integración intrínseca al sistema gastrointestinal? Sí. A eso se le llama sistema nervioso entérico. ¿Y de qué está constituido el sistema nervioso entérico? De dos plexos. El plexo mientérico y el plexo submucoso. El mientérico viene a ser el de Auerbach, que va a regular la motilidad, el movimiento, y el submucoso, las secreciones y el movimiento. ¿Qué más hemos visto? De que el sistema gastrointestinal tiene que ver con el eje intestino-cerebro. Nosotros, si vemos del 100% de neurotransmisores que nosotros tenemos en el cuerpo, ¿cuántos tienen su origen en el intestino? El 80%. ¿Qué quiere decir eso? Que para lo que es conducta, lo que son emociones, lo que es defensa, tiene que ver con el intestino. Entonces nosotros tenemos aquí, por ejemplo, ¿quién le da la información al cerebro de la visión? ¿Quién le da la información? En la retina. Entre la retina y las células ganglionares informan las ondas electromagnéticas. Por ejemplo, el gusto. ¿Quién le da la información al cerebro del gusto? Las papilas gustativas. ¿Y quién le da información del intestino? Lo que ocurre en el intestino, ¿quién le da? El nervio vago. El vago. El vago es mixto porque es sensorial y motor. Sensorial y motor. Si por ejemplo yo quiero sintetizar serotonina, ¿qué información le va a dar al cerebro? ¿Qué debe consumir uno para que sintetice serotonina? Debe consumir triptófano. De tal manera que el triptófano es el precursor para sintetizar la serotonina. ¿Y quién va a producir la serotonina? El 80%. ¿Será el plexo submucoso o nuestras bacterias que las tenemos en el colon? Nuestras bacterias. A eso se le llama microbiota. Microbiota. ¿Y qué viene a ser la microbiota? Son las bacterias que lo tenemos en el intestino. ¿Cuántos genes tenemos nosotros? A ver, Valdivia, ¿cuántos genes tienes tú? ¿Entre qué? En promedio 23.000 a 30.000 genes. ¿Bien? Pero ¿cuántos genes tiene microbiota? ¿Cuánto creen? ¿Será 100.000? ¿Tendrá 1 millón? ¿5 millones? ¿O no se sabe? 5. Se estima que son 5 millones de genes que tiene nuestra microbiota. Porque nosotros tenemos, al final nuestro cuerpo hace simbiosis con las bacterias. Y lo que hacen las bacterias es movilizarlos a nosotros. Por cada célula de nuestro cuerpo tenemos 10 a 100 bacterias. ¿Ya? De tal manera que estamos muy involucrados con nuestra microbiota. Inclusive hablábamos del trasplante de microbiota humana, ¿se acuerdan? ¿Bien? Y en eso estábamos. El importante es el tránsito de los alimentos a través de el tracto gastrointestinal, boca, ano.
y hay la ley del intestino. ¿Cómo es la ley del intestino? Siempre se cumple boca-ano. Por más que yo lo voltee al individuo y ofrezca resistencia a la gravedad, siempre va a ser boca-ano. Entonces, ¿cuánto permanece boca en esófago? Porque son segundos. ¿Cuánto mide el esófago? ¿Tienen idea cuánto mide el esófago? 25 centímetros. Muy bien, señor. 25 centímetros, en promedio normal. Miren, y tan solo permanece segundos. Y depende de un esfínter esofágico superior e inferior, en lo que es reflejo de deglución. En el estómago, promedio de 1 a 3 horas, que va a depender si el alimento es azúcar, o el lípido, o es proteínas. ¿Cuál es más lento? Los lípidos, después las proteínas, y lo más rápido, por eso que el cerebro se acostumbra a consumir azúcares. De ahí va al intestino delgado en su porción duodeno y ayuno de león, ¿no? Y permanece, miren, 3 a 5 horas. Pero en el colon permanece días. ¿Y por qué se da ese mecanismo? Porque ahí está nuestra bacteria, nuestra flora bacteriana. ¿Qué hace la flora bacteriana? No tan solo va a cumplir un aporte metabólico, sino de defensa, memoria, aprendizaje, conducta, emociones, etc. Vamos. ¿De qué está constituido la musculatura del tracto gastrointestinal? Es un músculo liso, unitario, no es multi, es unitario. De tal manera que ustedes han estudiado la sarcómera, el músculo esquelético y el estriado, y han visto ustedes que de Z a Z, ¿qué viene a ser? Es la sarcómera. Y además tenemos filamentos gruesos y filamentos delgados. ¿Se acuerdan? En el filamento delgado que teníamos, la actina, F, la tropomiosina y una proteína reguladora que era la troponina, la I, la C y la T. ¿Se acuerdan? Y aparte que la que daba estabilidad, ¿quién era? La nebulina. En el filamento grueso tenía la principal proteína, la de mayor peso molecular, ¿cuál era? La titina. Titina. Y tenía una cola, un cuello y una cabeza, que eran las meromiosinas pesadas y ligeras. Aquí no existe el mecanismo de troponina, no existe. Y no hay sistema T. No sistema T. ¿Para qué era el sistema T? ¿Para qué existían esas invaginaciones? ¿Se acuerdan o no de esas invaginaciones? Era así y había invaginaciones y acá estaba el retículo sarcoplasmático. ¿Para qué era el sistema T? Para que se propague el potencial de acción muscular y que provoque la activación de unas proteínas acopladas eléctrico-mecánico. ¿Cómo eran las proteínas? La dihidropiridina y la rianodina, que liberaba calcio para que se dé la contracción muscular. En músculo liso, el sistema de retículo endoplásmico es muy pobre. ¿Y este calcio de dónde depende? Del LEC. Del LEC. ¿Y a través de quién ingresa el calcio? A través de unas estructuras que se le llaman las caviolas. Las caviolas. Y aquí no hay línea Z. Lo que existe son los cuerpos densos, estos. Lo que vean aquí ustedes, cuerpos densos. Que vendría a ser una estructura análoga a quién? A Z. Y hay las uniones GATT. ¿Qué vienen a ser las uniones GATT? Unión GATT, que están asociados, las fibras musculares comparten lo del citosol de una a otra, de tal manera que si se contraen todas. Igual que en el corazón, ¿se acuerdan? Las miofibrias cardíacas, todas eran al unísono, todas se contraían y todas se relajaban por las uniones GATT, no necesitan un relevo. ¿Qué más podemos ver aquí? Que el evento
ya no es troponina C calcio, ya no es el evento así. Aquí tiene que actuar una proteína que se llama la calmodulina. Calmodulina. Y estas contracciones son muy lentas y generan más fuerza que las contracciones del músculo esquelético. Entonces, de tal manera que lo que ustedes van a ver cuando se contrae el tracto gastrointestinal son ondas lentas así, y hay ondas de espiga. Y las ondas de espiga son las que van a provocar contracción. Contracción sostenida. Que no demoran segundos, van a demorar inclusive horas, pueden mantener días. Por ejemplo, un hilo paralítico se contrae con mucho dolor y puede provocar inclusive la muerte. En cambio el otro se contrae, se relaja, o se contractura, o sufre calambre, pero aquí no. Son contracciones más sostenidas. El evento, bueno, es otra imagen, que es lo mismo. Tiene los cuerpos densos, la actina, la miosina, y lo que están viendo ustedes, las cabecitas de miosina sobre los sitios activos de la actina, y se da un mecanismo de igual, de Cremallera. El mecanismo es el siguiente. ¿De qué dependo para la contracción del músculo liso? Del calcio. ¿De qué calcio? ¿El que está en el retículo sarcoplasmado o del calcio que está en el eje? El que está en el eje, porque es pobre lo que tengo acá. Y ese calcio cuando ingresa se une a una proteína que se llama la calmodulina y forma un complejo, calmodulina, calcio. ¿Y cuál es su función de ese complejo? Activar a una enzima. A la enzima, es una quinasa al final, la miosina y cadena ligera quinasa, la activa. ¿Para qué la activa? Para que fosforile las cabecitas de miosina. Al fosforilar las cabecitas de miosina, que permite de que la actina se mueva a través del filamento grueso, en este caso de la miosina. Quien regula este mecanismo, porque siempre la actina se encuentra cubierta en sus sitios activos, ¿con quién? Ya no hay troponina acá. Una estructura análoga a la troponina vendría a ser la caldesmona. ¿Ya? ¿Y qué hace la caldesmona? Bloquea los sitios activos. Entonces, cuando se da la contracción, la caldesmona se retira y se da la contracción. Se relaja, la caldesmona se retira. Entonces, este mecanismo está asociado a dos enzimas, a esta quinasa y a una fosfatasa. Cuando está la quinasa, se fosforila y se da la contracción. Y la fosfatasa lo que hace es relajar. Y nuevamente la caldesmona bloquea el sitio activo de la actina. ¿Bien? Este mismo mecanismo se da en el útero, por ejemplo. Esto es lo que es musculatura lisa. Potencial marcapaso. El músculo liso tiene ondas lentas. Entonces, toda célula nunca se encuentra totalmente relajado. Hay un tono, una propiedad del tonotropismo. Y en el músculo liso hay unas ondas lentas, pero que no generan contracción. Estas ondas lentas se dan por minuto 3 a 12, pero esas ondas lentas pueden generar potenciales de acción, quiere decir contracción. ¿En qué caso? Por ejemplo, cuando hay distensión. Llega el bolo alimenticio, hay unos mecanorreceptores que responden y se da una contracción. Aumenta el peristaltismo. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando yo tengo estímulo parasimpático, mediador del parasimpático a nivel del tracto gastrointestinal? Viene a ser la acetilcolina, conocido de ustedes. Esta acetilcolina puede actuar sobre dos tipos de receptores, nicotínicos, muscarínicos. Los nicotínicos ya saben que es N1 o N2, y los muscarínicos son del M1 al M5. ¿Cuál de ellos actúa en el tracto gastrointestinal? ¿Nicotínicos o muscarínicos? ¿Cuál creen? Muscarínicos. Muscarínicos. Nada que ver aquí con los nicotínicos. Si yo tengo un cólico y sé que el cólico está dependiendo de los receptores muscarínicos, ¿con qué puedo bloquearlo? ¿Con curare o con bromuro de iosina? ¿O con atropina? ¿Con qué puedo bloquearlo? ¿Ah? El bromuro de iosina es la buscapina. ¿Y qué es la buscapina? La atropina.
Entonces bloqueo el receptor muscarínico y soluciono el problema del cólico. En cambio, ¿qué les daba mamá a ustedes cuando tenían gases? Tenían flatulencia. ¿Qué les daba? Su matecito de anís. ¿Y qué tiene el anís? Atropina. Atropina. Y si tienen anisado, mejor. Una copita de anisado, solucionado el problema, porque el anisado también tiene atropina. En cambio, miren, el estímulo simpático, ¿qué es lo que provoca el estímulo simpático? Ya no despolarización, lo que va a provocar es una hiperpolarización. Quiere decir, cuando yo estoy en lucha-huida, ¿cómo se encuentra mi tracto gastrointestinal? ¿Ah? ¿Cómo se encuentra? Se encuentra hiperpolarizado. ¿Habrá motilidad o no habrá motilidad? No hay nada. ¿Ya? Lo único que sí, más bien, cuando estoy asustado, lucha-huida, los peajes, ¿no? Ya se cierran, todos los peajes. ¿Por qué? Porque estoy en lucha-huida, estoy preservando mi integridad. Ahora, existe un complejo migratorio intrínseco, ¿no?, en el tracto gastrointestinal, y eso está regulado ¿por quién? Por el marcapaso. ¿Cuál es el marcapaso? ¿Se acuerdan? Las células intersticiales de Cajal. ¿Cuántas contracciones se dan en el estómago por minuto? Son 3. Si ustedes las pueden establecer, inclusive cuando tienen hambre, establecen ese control. Son 3 contracciones por minuto. Las contracciones, por ejemplo, en el intestino delgado son 12. Las contracciones en el colon va a diferenciar si es el ascendente, el transverso o el descendente, entre 8 y 9. Y eso está regulado por las células intersticiales de Cajal. Motilidad. En la motilidad yo voy a tener movimientos de mezcla y movimientos de propulsión. Los movimientos de propulsión viene a ser el peristaltismo. Los de mezcla son los de segmentación. El ejemplo que yo tengo aquí, el esquema, son los de propulsión, peristaltismo. Aquí de amarillo es el bolo, estoy aplicando la ley del intestino, acá está la boca, acá está el ano, y siempre sigue ese tránsito, boca-ano. Entonces, hay una contracción posterior al bolo y una relajación anterior al bolo. Quiere decir, tengo el bolo, aquí voy a relajar y aquí voy a contraer, y hago ese mecanismo. Ese se llama el mecanismo de propulsión o peristaltismo. Y se integra a través de neuronas, de lo que corresponde al tracto gastrointestinal, y tengo 2 neurotransmisores que provocan a posterior del bolo contracción. ¿Quiénes son los neurotransmisores? La acetilcolina y la sustancia P. Y anterior al bolo tengo que tener una relajación para que avance, y ahí tengo el óxido nítrico y el BIT, que es el BIT, el péptido intestinal vasoactivo. Péptido intestinal vasoactivo. De tal manera que de esa manera voy a permitir la propulsión del bolo alimenticio. Voy a producir relajación en la parte anterior al bolo y en la posterior contracción y avance. En cambio, cuando tengo movimientos de mezcla, quiero mezclar el bolo con las enzimas, entonces el movimiento viene a ser de segmentación. No hay avance, sino es mezcla. Y en ambos sitios tengo contracción y relajación. Vean ustedes acá. En ambos sitios se da. De tal manera, lo que voy a hacer es favorecer la acción enzimática o la mezcla de las secreciones con el contenido alimenticio, ya sea bolo, quimo, kilo, qué sé yo. La motilidad. ¿De qué depende la motilidad? De la motilina. La motilina, quien lo produce son unas células que se llaman células M, y lo que van a favorecer es el movimiento. Por ejemplo, en el esófago es un movimiento peristáltico, avanza del bolo, ¿hacia dónde? Hacia el estómago. Y en el estómago tengo peristaltismo y mezcla. Pero en el intestino delgado tengo mezcla, y para que se dé absorción. Pero en el colon, lo que llega al colon, a través de la válvula ileocecal, ya son heces líquidas.
¿ya? Y asciende por el ascendente, después por el transverso. En el transverso ya son semisólidos. Y cuando van al descendente y hacen una presión de 18 milímetros de mercurio, se estimulan unos movimientos. ¿Qué movimientos? De masa. Es un tipo de movimiento de propulsión. ¿Y quién desencadena esas contracciones de masa? El parasimpático. ¿A través de quién? De la acetilcolina. ¿Bien? Y ya ustedes saben de que existe un músculo puborectal, que el ángulo entre el recto y el colon es ángulo de 90 grados. De esta manera, en el recto tenemos ese, no tenemos heces en el recto. No hay heces. Las heces, ¿dónde están? En el colon. De tal manera que ese músculo, el pubo rectal, es importante para la continencia de las heces. Ya les voy a hablar como la defecación, no voy a adelantarme. Entonces, por ejemplo, ¿quién estimula la motilidad? El parasimpático. En cambio, el simpático no. Pero vean ustedes aquí, por ejemplo, las señoritas, cuando están en época de síndrome premenstrual, les gustan los chocolates. Y los chocolates me van a decir, me van a dar un medio hipertónico, un medio hiperosmótico. ¿Les aumenta o no les aumenta la motilidad, el tránsito intestinal? Les disminuye. ¿Ya? Van a tener estreñimiento y van a tener megacolon. ¿Ya? ¿Producto de qué? De los chocolates. La temperatura es importante. Por ejemplo, si consume un adobo, no va a ser la temperatura, va a estar el frío el adobo, tiene que ser caliente. Mejora el tránsito, la motilidad. pH es importantísimo. Un pH alcalino es mejor tránsito. En cambio, el ácido disminuye el tránsito. Por ejemplo, consumir el alimento con rocoto disminuye la motilidad. Drogas, bueno, acá tienen para entretenerse, hay drogas, hormonas que estimulan unos y otros que inhiben. El flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo es importante que denote lo siguiente. Si nosotros vemos la longitud del intestino delgado, es aproximadamente 7 metros. ¿Ya? 7 metros, 700 centímetros. El diámetro del intestino delgado es 2.5 centímetros. ¿Ya? Si ustedes le calculan el área de superficie absortiva del intestino delgado, les va a dar aquí casi 0,5 metros cuadrados, pero realmente les da 478 creo, centímetros cuadrados. Redondeémoslos a 0,5 metros cuadrados. Pero en el intestino delgado yo tengo unos pliegues. ¿Cómo se llaman los pliegues? A ver, Valdivia, deja tu celular. Las vellosidades. No, una cosa es vellosidad, otra cosa son los pliegues. Las criptas del Lior. No, las criptas son parte de las vellosidades. En los pliegues de Kerkring, ¿se acuerdan? ¿O no se acuerdan de los conniventes? Seguramente lo han visto en histología, anatomía. Bueno, ¿el intestino grueso tiene o no tiene pliegues? No tiene. El que tiene es el intestino delgado. ¿Para qué? Para aumentar la superficie de absorción. ¿Quién tiene más vellosidades, el intestino delgado o el grueso? El delgado, porque tiene que absorber. Su función es absorber. Lo que se absorbe, por ejemplo, de nutrientes, agua y electrolitos son 7.5 litros, en cambio en el otro lado es 1.5 litros en el grueso. Y lo que se absorbe son electrolitos también. Entonces, miren, si yo tengo pliegues de Kerkering, me va a dar una mayor superficie multiplicada por 3. Vellosidades por 10. Las microvellosidades por 20. Si yo multiplico 3 por 10 por 20, ¿cuánto me da? 600. ¿Ya? Entonces, si yo multiplico 0,5 por 600, me va a dar esto 300 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces, ahora recuerden lo que han estudiado durante el curso. Individuo de 1,90 metros de altitud. ¿Cuál es su área de superficie corporal? Quiere decir, ¿cuánto de piel tiene?
2 metros. No llega ni a 2 metros. ¿Ya? No llega ni a 2 metros. Por ejemplo, un bonsai de 1,60 m, 1,7 metros cuadrados. ¿Ya? Ahora, me voy a área de superficie alveolar. ¿Se acuerdan los alveolos? ¿Qué área tenía? Son casi 100 metros cuadrados, de 70 a 100 metros cuadrados. Entonces díganme, el cuerpo humano está expuesto en un entorno mayor a través de sus vías respiratorias, a través de la piel, o es a través del área absortiva intestinal. No, y es como una cancha de tenis en dobles. ¿Grande o no grande? Son 300 metros cuadrados, señores. Entonces, ¿es una puerta de entrada de patógenos o no? ¿Sí o no? ¿Es una entrada de antígenos? Sí. Pero sí tenemos más bien una barrera que se llama la barrera intestinal. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si esta barrera ya no es barrera e ingresa todo? Ahí tengo serios problemas. Serio, es como, no sé si les hablé de Hipócrates a ustedes. ¿Quién es Hipócrates? Un jugador de Melgar, ¿cierto? Hipócrates. ¿Cuántos años de Cristo, antes de Cristo nació Hipócrates? 400 años antes de Cristo. Es el padre de la medicina. ¿Y qué decía? El origen de todas las enfermedades, ¿en dónde estaba? En el intestino. ¿Ya? Hay un señor, un ruso, que siempre me olvido el nombre. ¿Cómo se llama este mex? Ya me olvidó, solo sé su nombre. Ilian. ¿Cómo es Ilian? No me acuerdo. Le dieron premio Nobel a este ruso porque él dijo, el primero que dijo este Ilian Metkovich. No, no me acuerdo. A ver, está en internet ustedes, coloquen ahí. A ver, usted está en internet, metan el dedo. Coloquen ahí, premio Nobel de 1908. El microbiólogo, el padre de la inmunología. ¿Ya? Han hecho inmunología, ¿no es cierto? Padre de la inmunología, ¿cómo se llama? Juan, y no, es el Senado. A ver, deletréamelo. No, como hombre, pues. M. No, está mal. Ya. Es siguiente. Ilia. A. Ya. Emet. Sinte. Cot, ¿no? Ahí está. Meshcot, así. Nikov. Ahí está, me gusta. Ese sí tiene pronunciación rusa. ¿Ah? Algún ruso tienes en tu familia, ¿eh? Habla como ruso. Este señor es algo interesante lo que decía. ¿Ya? ¿Qué decía este señor? Le dieron el premio Nobel porque es el primero que estableció la fagocitosis por las células fagocitarias. Y en el año 1908, bueno, le dieron ese galardón. Pero ¿qué habló posteriormente? Era un microbiólogo este ruso. Habló lo siguiente, dijo, la muerte de los humanos se origina en el colon. ¿Qué dicen? ¿Qué creen ustedes? ¿Tendrá verdad o no tendrá verdad? ¿Ah? Mientras más médicos ustedes sean, mientras más estudien, van a ver que el origen de las enfermedades está en el endotelio, ¿ya? Y en las mucosas. Por ejemplo, el nuevo órgano que les hablaba, ¿cuál era? El endotelio vascular. Dígame una enfermedad que no esté asociado al endotelio. Todas, ¿ya? Todas. Por ejemplo, Alzheimer. Hay ahora muchos estudios que el Alzheimer han hecho vagotomías. Le voy a llevar el entorno.
¿Qué es una vagotomía? Extirpar el vago. ¿Y el vago qué hace? Lleva toda la información aquí en el cerebro. Y del cerebro da información hacia todas las glándulas, hasta todas las vísceras. Han visto que si yo hago una vagotomía, no tengo riesgo de Alzheimer, ni Parkinson, ni Huntington, ni Corea. Conclusión, ¿a qué llego? ¿Es importante o no es importante el intestino? Sumamente importante. Por ejemplo, el parto vaginal es mejor que el parto por cesárea o no. Hay una parte importante ahí. ¿Cuál es? De que en el parto vaginal el feto, el neonato, tiene contacto con los lactobacillus de la vagina de la mujer y eso potencia su sistema inmunológico. En cambio, los cesariados no, y ellos tienen múltiples problemas. Y han visto que los autistas, por ejemplo, hay un libro sobre autismo con el eje intestino-cerebro, léalo. Y lo hace una médico que su hijo era autista. ¿Y qué vio? Que todo lo que era problemas cerebrales, de desórdenes de hiperactividad, autismo, estaba asociado a flora bacteriana. Es cuestión que tienen que leerlo. ¿Bien? Muy bien, entonces, regresemos aquí. ¿Por dónde estamos más expuestos? ¿Cuál es nuestro entorno? Nuestro sistema intestinal. Son 300 metros. Ahora, ¿por qué decimos mecanismos de contracorriente? Acá yo tengo una velocidad y estos son, ¿cómo se llamaban estas? Criptas de Lieberkühn, ¿ya? Y aquí en las criptas de Lieberkühn yo tengo unas células, hay unas células madre. Y esas células madre me van a dar células, las enterocromafines, las células de Goblet, las células de Panet, las células absortivas. Pero ¿cuál es lo curioso, lo importante aquí? De que las arteriolas se comunican con las vénulas y ya no llegan a oxigenar aquí. Y tan solo oxigenan el 20% y un 80% no. Fisiológicamente no hay problema, porque hay un shunt, hay un cortocircuito circulatorio. ¿Dónde viene el problema? Cuando hay éstasis sanguínea, ahí sí se crea un serio problema. ¿Por qué? Porque se necrosan estas vellosidades. Entonces, ¿qué viene a ser el mecanismo de contracorriente? Los cortocircuitos circulatorios, en que la arteriola va directo a, no hay capilarización, directo a quién va, a la vénula. Dicho de otra manera, ¿se oxigena o no se oxigenan las microvellosidades absortivas? No. ¿Tan solo cuánto tiene de oxigenación? El 20%. Y aquí tengo esta vía ilífera, vía láctea. ¿Qué llevo en la vía láctea? Ya saben, vienen los kilomicrones. Quiere decir los triglicéridos, el colesterol, para que la lipoproteína lipasa pueda digerir, metabolizar los triglicéridos a colesterol, glicerol, monoacilglicéridos, diacilglicéridos. Eso ya lo conocen por bioquímica. Fórmula dentaria. Nuestra fórmula dentaria del adulto tiene 32 piezas. Quiere decir, en mi arcada, ¿cuántas piezas tengo? 16. Está diseñado para moler, desgarrar, triturar. ¿Qué hace? A ver, Ortiz. Dime, Ortiz, ¿tú qué haces más? ¿Mueles, roes o desgarras? Cada uno tiene su especialidad, ¿eh? Los incisivos, ¿qué hacen? Desgarrar. Roer. ¿Qué hacen los caninos? Desgarrar. ¿Y qué hacen los molares? Triturar, moler, molienda. ¿Qué te gusta a ti más? Ah, los tres. Muy bien. Quiere decir que estás sana, aunque no debería utilizar los tres. Pero el humano está diseñado más a moler. Y hemos perdido esa capacidad. ¿Qué mueles tú? A tu trampa. Lo haces tiras. Normalmente, miren, el humano filogenéticamente ha tenido la capacidad de moler, molienda. Pero hemos perdido nosotros parte de los molares. ¿Qué molares hemos perdido? ¿Los premolares o los molares?
Inclusive tenemos las de reemplazo, los terceros molares, que vienen a ser las del juicio. ¿Cuáles que hemos perdido? A ver, o les dejo para el examen. Otazú. Dime. No te asustes, Otazú. Estamos hablando de distinción, no reproductor. ¿Cuáles hemos perdido? Han hecho embriología, seguramente han visto eso. Hemos perdido los premolares. ¿Qué premolares hemos perdido? El tercero y el cuarto. Permanecemos con el 1 y el 2. ¿Cuántos premolares en mi arcada tengo? 2 y 2, 4. Y abajo, 4, 8. ¿Cuántos molares? Tengo 3 y 3, 6. Más 6, 12. ¿Cuántos caninos? 4. ¿Cuántos incisivos? 8. Bien. De tal manera que inclusive nosotros nacemos con... No nacemos. Aparece una dentadura decidua. La decidua. Y es lo que más emociona a los padres. Dentro de media hora van a tener su hijo y ustedes van a esperar cuándo brotan los dientes. ¿Cuáles brotan primero? Parece un cuy, una rata. Incisivos. ¿Qué incisivos? ¿Superior o inferior? Inferior, muy bien. ¿A qué mes? Sexto, muy bien. Buena madre de familia por lo que he escuchado. Está bien, al sexto mes. Hay que preocuparse más bien si no aparece. Y después a los 8 meses, ¿cuáles aparecen? Los incisivos superior, y parece una rata ahí, ¿no? Qué bonito. Y después aparecen los laterales incisivos. Y a los 2 años ya tiene su dentadurita, que es la de leche. Es bonito eso realmente. Es un espectáculo. Es como cuando el bebé nace, los testículos deben estar abajo o deben estar en criptorquidia. Abajo. Todo hijo varón tiene que estar abajo. Si no hay que llamar a los bomberos, algo está fallando. Y eso deben saberlo, porque yo tengo un colega que su hijo no había descendido sus testículos y tenía 2 años. ¿Cuál es el riesgo? Esterilidad. Y era médico todavía. ¿De qué depende el reflejo de masticación? El reflejo de masticación, ¿cuántas veces debo masticar un alimento? Dice, no, muchas, 40 ya, no. Los 40 es de 20 a 30, pero cansa. Y si están asustados, si están estresados más rápido, come como pato. ¿Y de qué depende los músculos masticatorios? Tengo 4 músculos masticatorios principales. A ver, dígame cuáles son. Macetero, temporal, esteroideo, medial, lateral. Esos 4 músculos nos permiten establecer los movimientos en los 3 planos del espacio. ¿Cuáles son los 3 planos del espacio? Vertical, de arriba a abajo. Látero, lateral. De atrás, adelante y de adelante hacia atrás. ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién domina todo ese circuito de músculos? ¿Quién domina? Muy bien, señor, muy bien. El trigémino. ¿Ya? El trigémino. A eso se le llama efecto de rebote, por si acaso, ¿no? Para comer alimento, bajo la maxila. Llega el alimento, subo la mandíbula y hago oclusión. Entonces, bajo, subo, oclusión. Bajo, subo, oclusión. Es como el enamoramiento. ¿Ya? Hay enamorados que les gusta morder. Así que córtenle la lengua. Y ya no muerde nada. ¿Ya? Va a lamer más. Muy bien. Vamos. Reflejo de deglución. El reflejo de deglución es complejo. Porque es complejo, uno puede morir deglutiendo. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de morir en la deglución? Los neonatos y los viejitos. Pero también ustedes, ¿no? Cuando se emborrachan, se quedan con la carne ahí, se tragantan y se mueren. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque hay una etapa de la deglución que se provoca la apnea de la deglución. ¿Ya? ¿Y qué es la apnea de la deglución? Porque la glotis tiene que cerrar la tráquea para que el alimento, el bolo, pase ¿a dónde? Al esófago y no vaya a tráquea, sino uno se aspira. ¿Qué pasa con los neonatos? Van lactando, ¿no? Y la madre, como libera oxitocina, el neonato libera oxitocina, la mamá se duerme.
Y cuando despierta tiene miedo para verlo azul. Si está azul está muerto. Es un miedo tremendo, es innato ese miedo. Ya les dije, el hombre, el humano tiene dos miedos. ¿Cuáles son los dos miedos innatos? La oscuridad. Las cosas oscuras grandes, uno. Es importante delimitar el eje visual, el panorama. Y dos, al pérdida del equilibrio. Es fácil. A mis alumnos les hacía asustar. Es fácil hacerlos asustar a los alumnos. Bien. Entonces, me demoro. Los hacía, ya no lo vamos a ver, ya nos veremos en otro sitio, en otro entorno. Tiene tres etapas el reflejo de deglución. Uno es voluntario, el oral o bucal. ¿De quién depende? Del noveno y del 12º par craneal. Quiere decir el gloso y el hipogloso. Esto, a ver, pasen saliva. ¿A dónde se va la saliva? Hacia arriba y hacia atrás. Entonces, para que yo degluta, la lengua debe mantener esa posición hacia arriba y hacia atrás. ¿Para qué? Para que el bolo no regrese a la boca. El paladar blando sube para tapar la nasofaringe. Quiere decir que el bolo no se vaya ¿a dónde? Hacia la nariz, ¿ya? A la cavidad nasal. Y cuando el bolo llega a la orofaringe, miren acá, a la orofaringe, justo cuando llega acá a la orofaringe, entonces entro a la fase faríngea. En la fase faríngea es más complejo todavía. Ahí intervienen los nervios craneales, el trigémino, el facial, el glosofaringeo, el vago y el hipogloso. Y se dan los siguientes eventos. En primer lugar, miren, lo primero, que se cierran las cuerdas vocales. La laringe sube, ¿ya? Y la glotis se cierra y permite la apertura del esfínter esofágico superior. Lo único que el esófago secreta es moco. ¿Y quién produce el moco en la faringe? Las células caliciformes. ¿Para qué es ese moco? Para favorecer la migración del bolo alimenticio. Entonces es un peristaltismo, el mismo mecanismo que hemos visto ahí. ¿Se acuerdan que acá tengo el bolo, acá hay contracción y en otra relajación? ¿Quién media esto? La acetilcolina y la sustancia P. ¿Quién mide la relajación? El óxido nítrico y el PIC, el péptido intestinal vasoactivo. Una vez que llega aquí, a esta región, entonces se abre el esfínter esofágico inferior y permite el paso del bolo hacia el estómago. ¿Bien? Pero hay unos problemas aquí. ¿Cuál es? El hiato, la hernia hiatal. ¿Y por qué se da la hernia hiatal? Que se prolaxa. El esfínter esofágico inferior se prolaxa. Y parte de lo que es el contenido del estómago, que es ácido, pasa hacia el esófago. Y eso va a provocar epitelio de Barrett, la atalasia. ¿Ya? Epitelio de Barrett. ¿Cuántos de ustedes tienen acidez en el esófago? Hay varios. Hay varios. Y esos no pueden dormir así. Clinostático, tienen que dormir así. Y es una tortura dormir así. ¿Para qué? Quieren disminuir el riesgo de que el contenido del estómago pase a esófago. Y despiertan malhumorados porque no lo concilian el sueño, porque provoca acidez y dolor. Muy bien. Epitelio de Barrett ya es decir, ya tiene cáncer al esófago, por si acaso. Vamos. Secreción, absorción. Si ustedes ven, el pH en el tracto gastrointestinal va variando desde la boca. La boca, ¿qué pH tenemos? Es un pH casi neutro, es 7.
Sí, dependiendo de la dieta también va a ir variando. El pH, por ejemplo, en el estómago es de 1 a 2, pero no significa que yo sintetizo o voy a secretar ácido clorhídrico. No, lo que yo bombeo son protones. ¿Y el protón qué hace? Busca un anión. ¿Y el anión quién es? El cloro, que formó ácido clorhídrico. La bilis y el páncreas es alcalino, está entre 8 y 9 de pH por el contenido de bicarbonato. ¿Y quién estimula la secreción de bicarbonato en el hígado y en el páncreas? La secretina. ¿Y quién es el estímulo de la secretina? El quimoácido. El quimo que llega al duodeno estimula las células S, y esas células S son las que van a secretar secretina, estimulando el bombeo de bicarbonato. En cuanto al manejo de líquidos, miren, entra 9 y sale 9. Si entra 9 y salen 8, quiere decir que estoy secuestrando. Y si yo secuestro, quiere decir que hay edema. ¿Y qué es el edema? La acumulación de líquido en el intersticial. Eso ya lo conocen ustedes. Pero ¿qué pasa si entra 9 y pierdo 10? Me estoy deshidratando. El problema rápido debo pensar diarrea. Diarrea. Entonces miren, por las bebidas y el agua 2 litros, saliva 1.5, bilis 0.5, jugo gástrico 2, pancreático y intestinal 1.5, total 9. ¿Ya? De estos, ¿cuánto yo absorbo? En el intestino delgado voy a absorber 7.5 litros, en la mayor parte, casi el 85%. Tan solo 1.4 es por el intestino grueso. ¿Cuánto mide el intestino grueso? ¿Cuánto mide el intestino grueso? No. 1.5 metros. ¿Cuánto mide el recto? ¿O no importa? 10 centímetros. 10, muy bien, señor, 10 centímetros, de 10 a 12 centímetros, muy bien. Están bien en matemáticas, ¿no? Todos tienen que saber. ¿Cuánto mide la vagina? 15. No estoy hablando de coito, estoy hablando de reposo. 8, muy bien, 8. En estimulación ya en coito llega a 10, 12. Entonces, ¿importa el tamaño del pene? No. No, depende de cómo se mueve el pene, es otra cosa. Cómo trabaja el pene, es otra cosa. ¿Ya hemos hablado de eso? No, ni me acuerdo. Vale, ¿hemos hablado o no? Sí. ¿Te has instruido o no? Muy bien. Ahora, si yo absorbo 7.5 en intestino delgado y en grueso 1.4, ¿cuánto elimino por las heces? Eso es pregunta del examen, ¿se acuerdan? Cuando nos conocimos en marzo. ¿Cuánto? Tan solo yo pierdo por ese 100 miligramos. En los libros dicen 100 a 200, entonces 100 en la mayor parte de libros. Glándula salival. La saliva es una secreción que no tan solo es importante para formar bulbo alimenticio, por si acaso. La saliva es importante como defensa. Recuerden que una vía de ingreso en la boca, el ano, la vagina. Entonces, en la boca yo tengo sustancias antivirales, antifúngicas, antibacterianas. ¿Y quién todo eso secreta? Las glándulas salivales. La unidad estructural y funcional viene a ser el salivón. Es este el salivón. Es igualito que el páncreas, exocrino, idéntico. Tiene un acino y un conducto. Ese es el salivón. El acino tiene el mismo contenido que el plasma, pero cuando pasa por el conducto estriado, se va a absorber sodio y cloro, ¿y qué se secreta? Potasio y bicarbonato. Entonces, y la saliva es rico en potasio y bicarbonato, ¿bien? Comparado con el plasma. Y tiene menos sodio y menos cloro comparado con el plasma. Es un juego de palabras, pero viene en el examen, ¿no? Ya saben, es bonito el examen mío, ¿no? Ya saben mi pregunta, ¿no? Ya están carburando, ya cómo piensa y ya lo hace. Qué bonito eso, estudiar al docente, cómo preguntar. Es como estudiar al enamorado. ¿De qué tipo queda? Idéntico. ¿Cuántas glándulas salivales tenemos? Grandes, 3. Las parótidas, subconducto, esteno, secreción,
seroso. Eso lo han aprendido desde coquito, ¿no es cierto? En la precatólica les enseñan, ahí no hay problema. Después tienen las submandibulares, conducto, huerto, secreción mixta. Y las sublinguales, ¿no? Ahí ha fallado más bien la precatólica. La precatólica falló ahí. El conducto de la sublingual. Son varios conductos. Son de 6 a 10 conductos. Acá, miren, de 6 a 10 conductos. Y la secreción es mixta, mucosa y serosa. Entonces, no hay un solo conducto que dice Ribinus bartholini. Miren, son varios conductos, de 6 a 10. Un alumno puede tener 6 y el otro 10, no importa. ¿No? Porque es número variable y son pequeños conductos. Aquí lo pueden ver. La saliva es más rico en ¿qué? Potasio y bicarbonato. Es más rico. Y más bien pobre en sodio y cloro. Esto ya lo conocen ustedes. Tengo núcleo salival superior e inferior. Está cercano al núcleo del tracto solitario. El nervio facial, ¿no? Establece la aferencia de la glándula submandibular y de la parótida, el glosofaringeo y más bien la sublingual por el nervio lingual. ¿Ya? Nervio lingual. Secreción salival, acá hay un sinergismo entre el parasimpático y el simpático. El contenido es diferente. Ambos secretan saliva. La diferencia cuál es: el parasimpático es seroso y el simpático es mucoso. Los componentes de la saliva, como les decía, tiene antivirales, antifúngicos, etcétera. Nos permite mineralizar los dientes, tiene un buffer, hay nociceptores, por ejemplo, bloquean el dolor. Cuando usted se golpea el dedo, se chupa el dedo y pasa el dolor. Tiene acción coagulante también, se hace una injuria, lo lesiona, la neural le muerde, se lo chupa y coagula. Es fabuloso la saliva. Tiene muchos, aparte de formar el bolo alimenticio, tiene todos estos componentes. Secreción esofágica. ¿Qué secreta el esófago tan solo? Moco, nada más que moco. No hay enzimas, no hay hormona, nada. Lo único es movimiento, eso sí, para que haya peristaltismo, eso sí. ¿Ya? Y está regulado por neurohormonas, básicamente. Pero lo que es secreción enzimmática no existe para nada. La secreción gástrica, un minutito, para que descanse. Y yo también descanso un minutito. Muy bien. ¿Preguntas o dudas que tuvieran? Voy a ver. Voy a ver. ¿Está llorando? Ya. Pero si te puesto. No, este puesto. Tú en tu examen has sacado. Te puesto. Una puede faltar. Dos no. Una nomás. ¿Dónde estás? ¿Tú has estado enfermo, dices? ¿O te has ido de deprimido? No te preocupes. Hola, ¿cómo estás? Dime. Dime, cara, como siempre llegas tarde, ¿no? Ah, nunca. ¿Quieres saber qué tarde tiene? Con A, Abacho, con B, con C. Pues sí, ya.
Guisano, no es Guisano, ya. Lucy, ¿y más? Con D, no. Con, bueno, lo que sigue, a ver. Ya está rápido. Reynoso, Murillo, Reynoso, Núñez. Ya, más. Valeria Pino. Al último, otra vez. Reynoso, ya. Ana, ya. Ahí está Valdivia, ¿no? Villanueva, ya. Ya. Muy bien. Por Reinaldo vas a sacar a la pasada. Ahora por gato, sí. Ya, dime. No, mejor que hacer la bala. Ya, dime. ¿Quién me hablas? No te está bien. Ya, dime. A ver, señores, van a hablar su compañera. Chicos, buenos días. El día de mañana vamos a participar en un concurso de danza moderna y hemos tenido que cambiar toda la vestimenta por diversos problemas y necesitamos dinero para comprar. Así que es cambios de último momento. No sé si nos podrían apoyar con un sol, 50 céntimos, todo es recibido. Todo en este momento es recibido, por favor. Así que Dani va a pasar Con su a pedirles de carpeta. acuerdo a su corazón. Listo, gracias. Ya, de una vez. Ahorita voy. Ya, chiquito. Dime. Ya, mande por su izquierda, también. Mande por su correo. Bien. Ya, saque. Ya, señores alumnos, colaboren con sus compañeros. Ya, vamos. Sí, tengo que acabar. Obligatorio. Sí, acabo. Entran al seminario la próxima semana. Acabo, no se preocupen. Todo es posible, los retos son posibles. Todo está en el cerebro. Listo, a ver, de una vez saque $10, euros. Mientras van recolectando, a ver, señores, yo voy avanzando mi clase. Ya, a ver. Siga recolectando, señorita Vizcarra. Ya. A ver, por favor, enfoquemos aquí. La secreción gástrica depende, miren, depende de tres fases. Una fase cefálica, una fase gástrica y una intestinal. La fase cefálica se establece a través del vago, ¿ya? A través del vago. El tan solo pensar en un alimento o imaginarse un alimento o una comida, se va a dar un estímulo, ¿no?, a nivel de estómago, en donde se va a producir primero secreción de mucus, secreción de protones, secreción de gastrina, ¿no?, que va a permitir la llegada del alimento para poder digerirlo. Pero no llegó el alimento acá, no hay alimento, pero ya hay una respuesta, y esto está mediado por el vago. La fase gástrica, ahí sí el alimento llega como bolo alimenticio y se estimulan los mecanorreceptores y los quimiorreceptores, ¿ya? Y hay una respuesta en presencia del bolo, quiere decir, aumentan las contracciones en el estómago, se secreta el moco o mucus, se bombea protones,
se estimula el pexinógeno, el factor intrínseco y las células del antro tienen unas células que liberan gastrina, y esta gastrina lo que hace es estimular, ¿ya?, la liberación de histamina para favorecer la secreción de protones. ¿Ya? ¿Y quién lo antagoniza? Ahí siempre hay alguien que antagoniza, que viene a ser las células D liberando somatostatina. ¿Ya? En cambio, en la intestinal ya llega el quimo, no llega ya el polo, sino llega el quimo, y lo que va a hacer es estimular a las células I, a las células D, a las células S, a las células K, a las L, a las M. Las células I son las que van a sintetizar colecistoquinina. Las células D, somatostatina. Las células S, secretina. Las células K liberan el GIT. Y ya ustedes conocen qué es el GIT. Es el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, asociado a saciar hambre, y liberan insulina. Y las células L liberan el GLP-1, que viene a ser el péptido similaglucano, que es también otra incretina. La M liberan motilina, las N neurotensina, etc. Entonces es un poquito más complejo. Entonces veamos. En la siguiente imagen se van a dar cuenta cómo ese mecanismo. En la fase cefálica, ¿ya?, se va a estimular, no hay alimento, no hay bolo, pero por el nervio vago se va a dar una respuesta de estimular a las células que tapizan las glándulas fúngicas del fondo del estómago. Entonces van a activarse las células principales, parietales, las mucosas y las G. Entonces la disposición de esto es interesante. Miren, tengo unas células que me van a favorecer una barrera gástrica. Esto, barrera gástrica. ¿Y quién forma eso? Las células de la mucosa superficial, que forman moco y unas proteínas que se llaman las proteínas en trébol, ¿ya? Y esas proteínas en trébol actúan como unas defensinas, porque cuando llegan los alimentos pueden llegar alimentos contaminados, y cuando llegan alimentos contaminados inmediatamente el organismo dispone una respuesta y vomita, y es una respuesta de protección, pero tiene su defensa. ¿Cuál es la defensa? El moco y las proteínas en trébol. ¿Quién lo produce esas? Las células epiteliales superficiales del epitelio gástrico. Y ahí tengo unas células, las parietales, estas, que bombean ¿qué? Dos aspectos. Uno, protones y factor intrínseco de Gastre. ¿De dónde se originan? De estas. Estas son las células madre o progenitoras. ¿Cómo son las divisiones de las células madre y progenitoras? Eso ya lo conocen ustedes. Simétrica o asimétrica. ¿Cómo se dividen las células madre? Asimétricas. Ah, sí, nunca olviden eso. Asimétricas. Entonces siempre tengo un clon permanente de células madres. De estas voy a formar las heterocromafines. ¿Y qué libera las heterocromafines? Histamina. ¿Y la histamina qué libera? Protones. Por eso es que cuando yo quiero tratarme de úlceras, yo utilizo ranitidina. ¿Y qué es la ranitidina? Bloqueo los receptores H2. ¿Para qué? Para que no bombeen más protones, más acides. Tengo las células principales. ¿Qué libero las células principales? Pexinógeno. Entonces, ¿cuándo libero pexinógeno? Cuando el alimento es rico en proteínas. A más proteínas, más acidez. ¿Para qué es más acidez? Para activar al pexinógeno a pexina. Y la pexina es una proteasa. Pero me duermo. Cuando consumo carne me duermo. ¿Por qué me duermo? Por la marea alcalina. A más proteínas, más bombeo de protones. ¿Y qué hace el organismo? Mucha acidez, neutraliza. ¿Con qué? Con bicarbonato. Y lo que va a provocar es una hipocapnia. Hipocapnia. Ya ustedes son especialistas en hipocapnia. ¿Qué pasa en hipocapnia? ¿Aumenta la perfusión o disminuye la perfusión? Disminuye. Hay una vasoconstricción. ¿Se acuerdan cuando decís hiperventilar?
Ya la llegada del alimento, aquí la gástrica, llega el alimento, ya llega el bolo, ¿quiénes se estimulan? Quimio, mecánico. Y se da la misma respuesta, solo que aquí la respuesta es mucho mayor. ¿Y dónde se encuentran las células G? Acá. Este es el antro pilórico. Acá tengo células G y células D. Ya no hablo de las células mucosas principales, ya les hablé. Parietales también. ¿Ya? Les voy a hablar de las células G. ¿Qué libera la G? Gastrina. ¿Y qué hacen las células de la gastrina? Estimulan la proliferación del epitelio gástrico. 1. 2. Estimulan la secreción ácida. Quiere decir, estimulan la bomba de protones. Pero ¿quién lo antagoniza? Siempre hay un antagonista. En este caso, el antagonista viene a ser la somatostatina. ¿Quién libera la somatostatina? Las células del antro pilórico. ¿Para qué? Para neutralizar la acidez y asegurarnos que el vaciamiento gástrico, lo que llega al duodeno, no sea muy ácido, porque si no se regresa. Entonces debe ser neutralizado, y así todo llega a ácido, y ahí tiene que liberarse. Ya entramos a la fase intestinal para la liberación de secretina y colecistopinina. Pero antes de ello, vean esto. Aquí yo tengo una barrera. Esta barrera es física. ¿Qué tengo acá? Moco o mucus. Y tengo bicarbonato. Bicarbonato. El bicarbonato es fácil de entenderlo. ¿De dónde viene el bicarbonato? CO2 más agua por acción de la anhidrasa carbónica que nos da ácido carbónico. El ácido carbónico es el protón que le da bicarbonato. ¿Bien? Ahora, ¿quién me produce el moco? El moco me produce las células epiteliales acá. ¿En base a qué? A prostaglandinas. ¿Se acuerdan las prostaglandinas? Entonces las prostaglandinas favorecen la formación de esa barrera física. ¿Qué pasa si la señorita está con síndrome premenstrual y toma su Pomsan, su AINE? ¿Qué hace con las prostaglandinas? Las inhibe. ¿Y qué va a tener la señorita? Dispepsia, gastritis, úlceras. ¿Eh? Porque los AINEs que hace bloquean las COX. ¿Qué COX? 1, 2, 3. La 1 es constitutiva, la 2 y la 3 vienen a ser inflamatorias. Y barro con las 3. Mecanismos, miren. La gastrina modula esta bomba a través de un receptor. Ese receptor de la gastrina se llama CCKB. ¿Ya? Pregunta el examen. CCKB. Y está asociada a una proteína G, la GQ, que va a estimular a la proteína quinasa, libera calcio y activa la bomba. El vago libera acetilcolina, va a actuar sobre el receptor muscarínico, M3. Asociado a la misma, a la GQ, activa la proteína quinasa, libera calcio y activa la bomba. La histamina, igual, actúa sobre H2. La histamina, ¿quién lo estimuló? La gastrina, por las células enterocromafines. ¿Y qué hace la gastrina? Actúa sobre H2, estimula la S, por la proteína quinasa A, activa la liberación de calcio y activa la bomba de protones. ¿Quién modula todo eso? La somatostatina, bloquea. Entonces, ¿qué hace la somatostatina? Actúa sobre su receptor y estimula la GI, la inhibidora, y bloquea. Pero también las prostaglandinas, ¿qué hacen? Estimulan la GI y bloquean. 2 controles, ¿ya? Frente a 3, inclusive 4, porque el ingreso de calcio hacia la célula parietal, ¿qué hace? Estimula la bomba de protones. ¿Y qué es la bomba de protones? Es un antipolo. Ingresa potasio y ¿qué bombea? Protones. Y el protón, ya ustedes saben, un catión, ¿a quién busca? ¿Otro catión o no? Nunca. Siempre busca un anión. Fase intestinal. Pasó, evacuó el contenido gástrico, llega como quimo al intestino delgado, al duodeno, y en el duodeno hay unas células. Entonces, si vemos, estas son las vellosidades. ¿Ven? Aquí tengo. Ya han visto el mecanismo de contracorriente, han visto la vía láctea para los lípidos, y hay unas células, acá también hay una barrera intestinal, ya les hablé. Entonces hay unas células absortivas por donde se va a absorber. Tengo las que van a formar moco, la goblet, las enterocromafines, enteroendocrinas son estas. Lo que colocábamos aquí, ¿se acuerdan? ¿Qué células teníamos ahí? Teníamos las D, teníamos la S, la I, la K, la L, la M, la N, etc. La I que liberaba
colecistoquinina. ¿Para qué? Contracción de la vesícula biliar y contracción de la secreción pancreática. La D que liberaba somatostatina, pero duodenal, porque ahí en el antro y en el duodeno, ahí en los dos sitios. La S, secretina, ¿qué hace? Estimula la secreción de bicarbonato por el hígado y por el páncreas para neutralizar el quimoácido. La K, ¿se acuerdan que libera la K? La KIT, ¿qué era la KIT? Péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. La L, la GLP, 1, el péptido similaglucano. La M, motilina. La N, neurotensina, ¿ya? Que inhibe la motilidad. Su función es inhibir la motilidad. Entonces, ese es el mecanismo. ¿Para qué sirve el páncreas? Ya han visto ustedes en endocrino. El páncreas tiene dos funciones. Uno endocrino y otro exocrino. El endocrino, han visto el glucado por las células alfa, insulina, células beta, las delta, somatostatina, y las F, el polipéptido pancreático. ¿Bien? En el exocrino está constituido por los mismos, mira, el mismo acino, mira, es como el salivón. Tiene un acino y un conducto estriado. Similar. ¿Pero qué sintetizo acá? Enzimas. Voy a sintetizar proteasas, aminopeptidasas, carboxipeptidasas, ¿para qué? Para degradar las proteínas. Voy a producir amilasa pancreática, es la única enzima que se sintetiza activa, es la única, por si acaso. Entonces, ¿qué hace la amilasa pancreática? Va a degradar enlaces glicosídicos alfa 1,4 y tiene la formación de las dextrinas. ¿Se acuerdan de las dextrinas límites? Eso lo han visto en bioquímica. ¿Cómo degrado las dextrinas límites? ¿No saben? No creo. ¿Saben qué son las cianodextrinas, las eritrodextrinas, las leucodextrinas? No les creo que lo sepan. Bueno, esas dextrinas se degradan por una enzima que se llama la alfa 1,6 glucosidasa. Pregunta el examen, ¿ya? La alfa 1,6 glucosidasa. Y al final tengo glucosa. Y las DNAsas y RNAsas, al final me van a metabolizar DNA y RNA. Y las lipasas pancreáticas me degradan los lípidos. ¿Bien? El hígado. El hígado es un órgano virtuoso, es el más importante de nuestro organismo y tiene una capacidad de regeneración tremenda. ¿Tiene función endocrina o no tiene función endocrina el hígado? Sí. ¿Qué produce el hígado? La xilina, han visto. La EPO, la trombopoyetina. ¿Tiene función inmunológica el hígado? Sí. Forma el sistema de complemento. ¿Para qué el sistema de complemento? Formar las anafilotoxinas, la oxina y el complejo de ataque de membrana. ¿Se acuerdan? Es un resumen. ¿Tiene función exocrina? Sí. Porque forman las sales biliares. ¿Para qué? Para emulsificar las grasas. ¿Es detoxificador? Sí. Porque lo que hace es metabolizar toda la basura que consumimos y es un principal órgano del metabolismo intermediario. ¿Es un órgano de almacenamiento? Sí, almacenamos hierro, almacenamos, ¿qué más? El recurso energético, glucógeno. ¿Es un órgano que controla la presión oncótica o coloidosmótica? Sí, porque es el que sintetiza la albúmina. ¿Y qué es la albúmina? Mantiene el equilibrio hemodinámico y aparte de ello, ¿qué hace la albúmina? Transporta hormonas y es una manera de regular a las hormonas. Intestino grueso. Lo que llega a través del íleo terminal ya se llama heces. Primero el líquido, después semilíquido, semiblanda, semisólida. ¿Y cuándo se da el estímulo de la defecación? Simple, cuando llegan 50 gramos de contenido y esos 50 gramos genera 18 milímetros de presión, todo depende de la presión y eso que provoca un peristaltismo que se llama movimiento de masa. Los austros comienzan a moverse y ¿qué va a hacer? Va a estimular a la defecación, pero ya tiene un control. ¿Quién es el control? El pudendo. ¿Y dónde controlar el pudendo?
en el núcleo de ONU. ¿Se acuerdan? S2, S3, S4. Y normalmente siempre está contraído. ¿Por quién? Por el glutamato. Así está. Pero cuando quiero defecar, lo relajo. ¿Cómo lo relajo? Con el GABA, pero a través de ONUT. ¿Bien? Este ángulo es importante. Este ángulo, ustedes ven, este es el recto. ¿Ustedes saben que los artistas se drogan por el recto? ¿Ah? ¿Saben o no saben? En sus contratos millonarios los artistas no pueden consumir drogas ni alcohol. Si les detectan droga y alcohol, pierden los contratos millonarios. ¿Qué hacen ellos? Con una jeringa se colocan el whisky. Johnny Walker, etiqueta azul. ¿Y dónde absorben más? ¿En el estómago o absorbo más por el intestino? Por el colon. Por el recto, perdón, no colon. Es por el recto. Es una superficie de alta torsión. Igual se droga. Mírenlo, en internet van a ver esto. Qué bonito. Este ángulo, ¿es un ángulo recto o no es un ángulo recto? Sí. ¿Y esto quién lo hace, el ángulo recto? El músculo pubo rectal. Pubo rectal. Y cuando tengo ángulo recto, ¿pasa las heces o no pasan las heces? Nunca van a pasar las heces, ángulo recto. Cuando cambia a 120 grados, ahí las heces pasan. Ahí controlo a 18. Cuando yo lo controlo, es a 55. En 55 ya no hay un sitio, ya se hicieron, porque entro a un control ya involuntario. Es tanto la carga, es tanto las contracciones de masa que se hicieron. Muy bien. Absorción ya ese es un cuento, aminoácidos cuento, lípidos cuento, azúcar cuento, platos intestinales. No le puedo preguntar, ¿o quieren que le pregunte metabolismo de lípidos? Si quieren le pregunto de las DLDL, las IDL, las HDL, IDL. Eso es un cuento bonito, ¿ah? Que deben haberlo contado en bioquímica. Todo esto es bioquímica, por si acaso, ¿ah? Y es bonito, el que no sepa esto, jale la bomba, porque eso es uno importante. ¿Por qué se llama remanente? ¿Por qué los lípidos tienen que estar formados como kilomicrones? ¿Por qué el sistema linfático lo transporta? ¿No? Es importante eso. ¿Y por qué el hígado forma la VLDL, colesterol? Es importante que lo sepan. Pero bueno, no me interesa ahora. Los platos sí me interesan. De los platos hay 1% que tiene olor y el 99% no tiene olor. El 99% son gases. Pero el escatol, el indol, la cadaverina, estos sí tienen olor, y el sulfuro de hidrógeno, eso sí tienen olor. ¿Cuánto producimos de heces? Medio litro a litro y medio. Pero la mayor parte se absorbe. Pero yo debo eliminar 500, de 200 a 600, 500 debo eliminarlos. ¿Y por dónde los elimino? Ya saben, por la boca o por el ano, la ley del intestino. Tienen que eliminar de alguna manera, y eso es causa de divorcio. Y si tienen platos de mucho olor, su flora bacteriana está mal y van a estar enfermos de todo. Si ustedes mantienen por prebióticos y probióticos, una cosa es pre y otra cosa es probióticos, mantienen su flora bacteriana. El comportamiento, la conducta, las emociones, ¿lo regula el colon o no lo regula? Sí, a través de la flora bacteriana. ¿Es importante mantener nuestra flora? Sí. Entonces, evitar los antibióticos. Los antibióticos me barren todo. La edificación que les hablaba, ¿no? El ángulo es importante y depende del pudendo. Ya hablé esto. Es que he visto lo normal tiene de 3 a 4. Si es constipación, 1 y 2. Diarrea, 5, 6 y 7. Y las heces es un tercio de células muertas, un tercio de bacterias y un tercio de materia no digerida. Todo es un tercio. Bueno, y las heces, si salen color petróleo, hemorragia digestiva alta, ¿ya? O han consumido carbón activo. Hay unos que consumen carbón. Hay otros que consumen mucho hierro también. Para la anemia, hace petróleo. Porque recuerden que el hierro tan solo se absorbe ¿cuánto? 10%, nada más que 10%. Cuando usan bismutol, que es un antiácido, también. ¿Ya? Por ejemplo, si tienen color de heces rojas, no es violación, es hemorragia digestiva baja. O puede ser, por ejemplo, por el uso de antibióticos orales.
O puede ser, por ejemplo, que han consumido la beterraga, la betaína, y van a ver, oh Dios, color rojo, fucsia. Si es gris, blanquito, amarillito, sulfato de bario, que es una sustancia de contraste, les da ese color. O puede ser un problema de obstrucción biliar. Si es verde, han consumido mucha albahaca, espinaca, alfalfa, pasto, o también por antibióticos se produce heces verdes, por antibióticos. Si es voluminoso y como el champán así espumoso, peligro, páncreas. El problema es pancreatitis. Y con el páncreas no se juega. No se juega con el páncreas. Por eso tenía que tener una foto de sus heces del día de la mañana para ver cómo estaban, ¿no? Y si es como un latiguillo, eso es obstrucción intestinal. Y si veo moco, veo sangre, ya es otra cosa. Yo digo que o hay disentería, o hay pólipos, o hay diverticulitis, o cáncer. Entonces, ver las heces es sumamente importante, así que acostumbre a valorar sus heces. Bien, hasta ahí es el curso.